Vamos, como es costumbre, a iniciar con la escuela bíblica familiar. Estamos estudiando el tema central, el Evangelio. El Evangelio basado en el material que utilizamos con el pastor Mateo en el retiro del año pasado. Y ese material nos ha servido para preparar esta presentación que en compañía de los ancianos y el pastor hemos estado desarrollando. Entonces, ¿qué hemos hablado sobre el Evangelio? Sebastián, ¿no me pasa la diapositiva? ¿Qué hemos hablado sobre el Evangelio hasta ahora? Lo hemos esquematizado, esa presentación, de tal manera que hemos hablado de que el Evangelio se compone de malas noticias y buenas nuevas. Hemos dicho que el verdadero evangelio debe predicarse completo. El evangelio consiste en poder entender que el Señor revela en nuestro corazón lo que significa el pecado, lo que es el pecado. Que nosotros, todos los seres humanos, somos pecadores por herencia y somos pecadores por voluntad. Que por herencia recibimos el pecado desde nuestro padre Adán y hemos ido heredando genéticamente ese pecado, y que por voluntad pecamos porque nuestro corazón es pecaminoso y, y es propenso, se inclina al pecado. Que producto del pecado, la paga es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, esa es la palabra de Dios. Hemos hablado de que hay tres clases de muerte de acuerdo con la Biblia: la muerte eterna, la muerte física y la muerte espiritual. También estudiamos que dos de los atributos de la divinidad de Dios es que Dios es santo y es recto, y por su santidad y su rectitud, Él no se va a relacionar con un hombre pecador. Nosotros, las personas, los seres humanos, lo que nosotros hacemos, aun si lo consideramos bueno, nace de nuestra propia naturaleza, que es pecaminosa. O sea que el bien que nosotros hacemos es un bien relativo, porque depende de nuestras intenciones. Y el bien que Dios exige es un bien absoluto. Dios, por ser santo, exige un bien absoluto. Eso significa que nada de lo que nosotros hagamos nos puede hacer merecedores de que Dios nos reciba con beneplácito, de que nosotros podamos ser santos ante Dios por nuestras propias obras. Y eso es las malas noticias. Ante ese panorama no hay esperanza. Estamos condenados completamente a la muerte eterna. Si nos quedamos ahí en esa porción del Evangelio, no tiene sentido seguir viviendo. No hay esperanza, porque finalmente sería la condenación. Sin embargo, el Evangelio también incluye las buenas noticias. De hecho, estudiamos que la palabra Evangelio significa buenas noticias. En un acto de amor, Dios, el Padre, designó a Cristo como un sustituto para que tomara nuestro lugar y recibiera la paga de ese pecado nuestro, la ira de Dios. Y eso lo hizo en conjunto Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La semana pasada nos explicaba el anciano Rodrigo quién es ese sustituto: Cristo. Veíamos cómo la esencia de Cristo, la Biblia nos muestra que Cristo 100% hombre, 100% Dios. Hombre para representar a los hombres en la cruz, 100% Dios, porque iba a pagar por un pecado que el hombre no podía pagar, y debía ser un ser divino, Dios hecho hombre. Entonces, ¿alguno de ustedes recuerda qué paso continuamos hoy? ¿Qué paso sigue hoy? ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo, hermano? ¿Perdón? A morir por nosotros, ¿cierto? ¿A morir en dónde, Alex? En la cruz. ¿Pero con la muerte era suficiente?
¿Qué era necesario además de que muriera Rotavinsky para no confundirte con Rodríguez? Además de morir, resucitar. ¿Cómo, Mario? Que fuese sepultado, como dicen las escrituras. Como evidencia de que murió, dice el anciano Mario, fuese sepultado. Entonces es necesario que padeciese, que fuese crucificado, que iba a morir, fuese sepultado y posteriormente resucitar. En la antigüedad, los judíos tenían una creencia que cuando una persona moría, durante los siguientes 2 días, el espíritu de esa persona rondaba en el lugar. Y tiene sentido cuando el Señor le devuelve la vida a Lázaro, que lo hace el tercer día. Si lo hubiese hecho, seguramente dentro de los 2 días siguientes, la gente en su incredulidad y en las creencias que tenía, hubiesen pensado que el espíritu que rondaba durante 2 días hubiese entrado nuevamente en Lázaro y le hubiera dado la vida. Era necesario que Lázaro ya oliese a muerte para que fuese evidente su resurrección. Era necesario que el Señor fuese sepultado como evidencia de su muerte para que la resurrección también fuese evidente. Entonces vamos a hablar hoy acerca del tema que se llama la cruz y la resurrección. Y ese acto sublime de la cruz, seguramente en nuestra mente humana, es increíble, como lo explicaba el anciano Mario. Increíble es algo que por su simple lógica no se puede creer. Se necesita que haya una revelación del Espíritu Santo para que nosotros tengamos la posibilidad de creer. Antes digamos que Dios el Hijo se hizo hombre, es lo que hemos estudiado. Las buenas nuevas son que Dios en su amor proveyó el camino para que los seres humanos podamos recibir perdón por nuestros pecados y ser llevados a una relación eterna con Él. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora de las buenas nuevas. El Señor proveyó un sustituto. Pero cómo es posible que se pueda satisfacer la justicia de Dios y al mismo tiempo la misericordia de Dios? Otra vez me quedé pegado. Es que tenemos problemas con nuestro equipo y estamos usando un portátil. Algo que se llama la sustitución. La sustitución es la solución la cual Dios creó para satisfacer su justicia y al mismo tiempo rescatarnos de su justicia. Y necesitamos entender eso. La justicia de Dios dice: el hombre debe ser condenado y debe recibir el castigo. Pero al mismo tiempo Dios en su amor quería rescatarnos de esa justicia. ¿Cómo hacer para que esas dos cosas se cumplieran? Porque si no, entonces pues sería Dios un Dios injusto y sería un Dios que no cumpliese su palabra, sería infiel. Debemos entender dos cosas. Lo primero que debemos entender es que el pecado es impuro, es aborrecible, y ante la naturaleza recta y justa de Dios no existe la posibilidad que nosotros nos podamos relacionar con Dios en esas circunstancias. El Evangelio nos revela cuán pecadores somos, cuán aborrecible es nuestro pecado, cuán impuro es nuestro pecado, y al mismo tiempo nos revela cuán recto, cuán justo y cuán puro es Dios. Y esas son las malas noticias, cuando el Señor revela en nuestro corazón lo que realmente somos y la necesidad que tenemos. Y además de eso nos dice que la rectitud y la justicia de Dios no puede cambiar, porque uno de los atributos de Dios es que es recto y además es inmutable, no cambia y es justo. Esas son características que forman parte integral de su ser. Pero Dios dice que también Dios es misericordioso y que Dios es amor. Entonces, todos esos atributos de Dios están incluidos en lo que se llama la sustitución.
Dios había dado su plan desde el principio, en un plan perfecto había determinado que era necesario que hubiese un sacrificio a cambio del pecado. A lo largo de la historia, Dios consistentemente fue dando pistas de que tenía un plan trazado, el plan de rescate de Dios para con sus hijos. ¿Sabemos qué es un plan de rescate? Uno a veces ve las películas que secuestran a alguien, entonces se reúne un grupo de personas y bueno, ¿cómo vamos a rescatar a ese que está secuestrado? Ese es un plan de rescate, ¿cierto? Dios concibió un plan de rescate para nosotros. ¿Rescatarnos de qué? Martica, ¿de qué nos iba a rescatar el Señor? ¿De qué? La muerte eterna. Estábamos presos del pecado, ¿cierto? Estábamos esclavos del pecado. Y el Señor traza un plan de rescate. La primera pista nos la da el Señor en el libro de Génesis. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Está hablando, está hablando claramente la confrontación eterna entre el bien y el mal. El hijo de la mujer y tu simiente, la simiente de la serpiente. El Señor ya está mostrando que va a haber esa confrontación desde el mismo libro de Génesis, lo está mostrando. Dios le estaba haciendo una promesa al tentador de que él sería derrotado con una herida mortal en la cabeza. Esta herida la recibiría por el hijo de la mujer, que no sería de un padre humano. Y en este proceso el hijo sería herido en el talón por Satanás con una herida incurable. El hijo de la mujer, el hombre, el hijo de Dios, Cristo, conjugados en uno solo. Esa era la confrontación que Dios le estaba mostrando a Satanás desde el principio. La segunda pista, Génesis 3:21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para poder tener pieles, ¿qué hay que tener? ¿Qué, perdón? Debemos tener un animal muerto. O sea, hubo al menos un animal que pagó que con su vida proveyó esas pieles. El Señor ya estaba mostrando que el pecado establece una barrera de vergüenza entre el hombre y Dios. Una evidencia clara del efecto inmediato de la muerte espiritual. La única manera de cubrir esta vergüenza era a través de la muerte de un animal. El Señor mostró desde Génesis mismo que había derramamiento de sangre con el propósito de cubrir el pecado del hombre. Y hay muchas más pistas. El Señor establece para el pueblo de Israel un sistema sacrificial, de tal manera que había numerosas clases de sacrificios, pero todas ellas tenían algo en común. Los pecados de las personas eran transferidos al animal sacrificado. El animal moría para que los seres humanos no tuviesen que morir. Eso es lo que el Señor mostró a través de la historia. Estaba mostrando una tipología de cómo iba a ser el gran momento en el cual todos los pecados iban a ser redimidos. Dice, todo el proceso, todos los años, era un constante recordatorio de que el pecado es la causa de nuestra separación con Dios. Y que la única manera de establecer un puente entre el hombre y Dios es derramando sangre inocente. ¿Qué había hecho el cordero? ¿Qué había hecho las palomas? ¿Qué habían hecho? No habían hecho nada. No habían hecho nada para merecer la muerte. Se entendía que la sangre de un animal era simplemente un remedio temporal que debía repetirse cada vez que se cometía el pecado. Entonces vamos por partes. Diego, ¿por qué se dice que es un constante recordatorio? ¿Por qué crees tú? Sí, ¿por qué se dice que ese sistema sacrificial es un constante recordatorio?
O sea, si yo era un judío, no era necesario, no era suficiente un solo sacrificio. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios se renueva todos los días. Porque todos los días necesitamos de Él. O sea, el Señor lo que nos está mostrando es recordándonos que todos los días necesitamos de Cristo. Todos los días. Es una necesidad permanente. El pecado es la causa de nuestra separación con Dios. Es lo que hemos venido explicando. Dios es santo y recto. El pecado es inmundo. No existe la posibilidad que nosotros podamos estar en comunión con Dios si el pecado no ha sido confesado, si el pecado no ha sido perdonado. La única manera de establecer un puente con Dios, mire cómo está mostrando claramente lo que habría de ser Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la única puerta, no hay más puertas. No hay más puertas, es la única. Y dice, derramando sangre inocente. Y además también se entiende que es un remedio temporal. No era un perdón absoluto. Simplemente se cubrían los pecados por determinado tiempo, pero era necesario estar haciendo sacrificios constantes. El Señor quería enseñarnos dos cosas, que es importante que las tengamos en cuenta hoy. Primero, que el animal moría para que el pecador no tuviera que morir. Quien merecía la muerte, quien merece la muerte somos nosotros, el hombre, como consecuencia de nuestro pecado. O sea, el merecimiento es nuestro, no del animal. O sea, que el animal inocentemente tomaba el lugar del hombre. Y también la sangre del animal no era suficiente. ¿Por qué? Porque era temporal. No era suficiente, era solamente una figura, una representación. La solución perfecta todavía tenía que ser revelada. Y en el tiempo correcto, en el momento correcto, en los tiempos de Dios, el Hijo, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma de hombre. Dice la palabra de Dios que Él se humilló hasta lo sumo y vino a este mundo a través de una mujer. A través de una mujer. No participó hombre, no participó varón en la concepción de Cristo. Dios era su Padre. Y en Jesús, por eso encontramos una unión perfecta entre la humanidad y la deidad en una sola persona. Habitó corporalmente en un ser humano y era concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún aporte? ¿Qué pasó en la cruz? Mientras Jesús sangraba en la cruz, la gente veía a un hombre sufriendo de agonía, de dolor físico. Cuando presentaron la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, mucha gente se acercaba a uno y le decía, es que verlo sufrir, verlo sangrar, me conmovió mucho. Y seguramente sí, a nuestros ojos humanos nos conmueve mucho, pero ese dolor físico no era nada comparable con lo que iba a sentir él al recibir la ira de Dios, al recibir lo que verdaderamente el pecado merece. Si el pecado mereciese latigazos, si el pecado mereciese crucifixión, pues muchos pensarían que pueden vivir una vida pecando y al final sufren 2 o 3 horas y ya se quedaron en paz y salvo. Pero algo más estaba aconteciendo en ese momento, algo tan grande que no podía ser visto por el ojo humano. Estaba ocurriendo lo que se llama la gran sustitución. Esa es la manifestación del amor infinito de Dios que los llevó hasta la muerte para rescatar a sus hijos de la perdición. ¿Quién es capaz de entregar su hijo a cambio de otro? Y peor aún, ¿quién es capaz de entregar su hijo a cambio de otro que merece morir? Ninguno de nosotros sería capaz, solo Dios.
Por eso es la manifestación del amor infinito de Dios. Eso es lo que se llama la gran sustitución. Ese es el punto central, ese es el punto culminante de todo el plan de redención. Esta muerte fue el acto de amor heroico por excelencia. El dolor que causó fue un dolor más que insoportable, pero aún así Cristo lo hizo voluntariamente. Pero les recuerdo, no es el dolor de la corona de espinas, no es el dolor de la lanza en el costado, no es el dolor de los clavos en las manos y en los pies, es el dolor de haber recibido toda la ira del Padre y que el Padre le hubiese abandonado. Eso es lo que se llama muerte sustitutiva. Eso es lo que los teólogos llaman muerte sustitutiva. Murió en sustitución por otros. El Cordero sin mancha, sin pecado. Dice el material que Dios, en lugar de rescatar a su Hijo amado, quien estaba allí colgado, agonizando en esa cruz, decidió tomar la inmundicia de todos nuestros pecados y depositarlos sobre él. Después hizo lo inimaginable, dirigió toda la ira que merecíamos hacia su propio Hijo. Dios el Padre depositó nuestros pecados sobre Cristo, quien recibió el castigo en nuestro lugar. Eso es lo que hemos mencionado como la gran transferencia. La gran transferencia. Se transfieren los pecados nuestros a Cristo y Él recibe todo lo que por esos pecados deberíamos nosotros merecer. Las vestiduras blancas de Cristo Dios las pone en nosotros. Por eso cuando Él nos ve, ve a Cristo en nuestro lugar. Eso es sublime, eso es maravilloso. Y es posible que para nosotros en nuestra mente sea inconcebible, pero hay que pedir a Dios que nos dé la fe para vivir y entender cuán grandioso fue ese momento. Y es por ese momento que nosotros tenemos una esperanza grande de redención. Creo que el Señor desde Isaías ya había empezado, ya había dicho cómo iba a ser la gran sustitución. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es claro como el sacrificio de Cristo, que voluntariamente, por amor, vino a cargar con nuestros pecados. Segunda Corintios 5:21, el apóstol Pablo nos dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. En otras versiones dice: por amor se hizo pecado, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios la recibimos ¿en quién? En Cristo. Y en Cristo la justicia de Dios se hizo perfecta. Dios, el juez, ve en Cristo a alguien que va a pagar por nosotros, nos sustituye. Entonces va hasta el tribunal de Dios y le dice: Padre, yo sé que cada uno de ellos debe pagar con su vida, yo sé que cada uno de ellos debe ser condenado a la muerte eterna, pero yo voy a pagar por ellos. No nos hace inocentes, nos hace pecadores redimidos. Redime nuestros pecados y Él nos sustituye. La justicia de Dios se perfecciona en el momento en que Cristo recibe la ira de Dios, pero al mismo tiempo la misericordia de Dios se hace evidente que cuando Cristo muere por nosotros ya no somos más merecedores del castigo. Primera Pedro 2:24, hablando acerca de Jesucristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Primera Pedro 3:18,
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Está hablando de la muerte de Cristo, como a través de ella somos perdonados de nuestros pecados, y que una sola vez era suficiente para el pago de nuestra condenación. En esto constituyó la gran sustitución, fue la sustitución más grandiosa que jamás haya ocurrido. El término teológico usado para este evento es expiación sustitutiva. Fuimos expiados de nuestros pecados, fuimos perdonados de nuestros pecados por la condena, por la paga de otro. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo, para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Juan 1:29. Al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Juan el Bautista no se le ocurrió decirle: aquí viene el Cordero, el Espíritu Santo del reveló, que ese era el Cordero, el sustituto del Cordero que en el pasado utilizaba el pueblo para hacer los sacrificios de expiación. El apóstol Pablo entendió hasta tal punto la importancia de la cruz que ocupó un lugar central en su vida. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Predicar a Cristo diferente de la cruz no es el Evangelio. Cuando uno oye a las personas que dicen: no, es que yo soy devoto del niño Jesús de tal parte, o del niño Jesús de Praga, es Jesús niño, pero Jesús culminó la obra, el plan de Dios con su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Predicar a Jesús niño únicamente es desconocer que el plan de Dios era perfecto y era más completo. Pero además de morir, además de ser sepultado, el Señor tenía un propósito y era su resurrección. Satanás pensó que había logrado herir en la cabeza al Hijo cuando vio a Jesús morir en la cruz. Pero la realidad es que esto fue una simple herida en el talón, porque 3 días después Jesucristo se levantó de la muerte. Su resurrección nos demostró que Él venció el pecado y a la muerte por nosotros. Él cargó sobre sí el castigo que merecía cada uno de nuestros pecados. Y a través de la resurrección, Cristo lo que hace es que vence la muerte y nos da la oportunidad a nosotros de vivir eternamente. Con Adán entró el pecado y la muerte, pero Jesús venció al pecado y a la muerte en la cruz y lo demostró con su resurrección. La resurrección de Cristo es el acto culminante de la victoria que hace posible nuestra salvación. La resurrección de Cristo es la victoria sobre la muerte. Si Jesucristo solamente hubiese muerto, nosotros confiaríamos en el perdón de pecados, pero en la muerte eterna estaría latente mientras Cristo no hubiese resucitado. Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retener a Cristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Cristo debe ser un pilar fundamental de nuestra fe. El libro de Salmos dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios tenía determinado que Cristo, además de morir, de ser sepultado, iba a resucitar. Y finalmente el Señor, antes de su partida, le dice a los apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Cristo le está diciendo, el poder de Dios está en mí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo nos muestra que no solamente resucita, sino que va a vivir para siempre. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y si hemos creído, y si nos ha sido revelado esa verdad, el Señor dice, ir y hacer discípulos, enseñándoles lo que yo os he enseñado. ¿Qué nos ha enseñado el Señor? El Evangelio, la vida eterna, a través de la fe. ¿La fe que viene de qué? De creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Con qué propósito vino al mundo? De salvarnos. ¿Por qué era necesario que nos salvara? Porque estábamos condenados a muerte. Condenados a muerte como consecuencia de que no somos buenos, que no hay nada bueno en nosotros. ¿Por qué? Por el pecado. Y el Evangelio debe contener todo eso. Y Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo es para siempre. Cristo es eterno. Y esa es nuestra gran esperanza. Y dice la palabra de Dios que cuando Él regrese, ya no va a ir en cuerpo humano. Le vamos a ver en toda su gloria y en toda su majestad. Y eso es lo que teníamos preparado para hoy dentro del tema cruz, transferencia, castigo y resurrección. ¿Necesario hacer alguna aclaración o algún comentario? Señor. Algo muy importante de lo que estabas hablando acerca del plan de Dios, porque en Apocalipsis 13, 8 dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, es importante entender que el plan de Dios no fue algo como una reacción conforme al pecado de Adán y Eva, sino que fue algo desde antes, sin que hubiera el hombre pecado, sin que el hombre se sienta, porque es un fundamento para la doctrina de la gracia, porque todo fue por gracia de Dios, en la mente de Dios ya estaba inscrito. De acuerdo. Sí, Diego. El concepto de propiciación. La verdad, la propiciación es Cristo. Propiciación quiere decir sacrificio. ¿Sí? Ese sacrificio dado por Dios. ¿A través de cuál es? A través de ese sacrificio. Lo que explicabas ahora, Él quita la ira. Su ira se satisface con esa propiciación. Y es a través de ese sacrificio, a través de la propiciación, Él satisface ese sacrificio. ¿Sí? Y aplaca la ira de Dios contra el pecado. Sí, y Cristo como propiciación es la única propiciación suficiente para satisfacer la ira de Dios. O sea, antes existía el propiciatorio donde se llevaban los animales, pero esos no eran suficientes. Por lo tanto, un ejemplo terrenal no aplica para la iglesia es, supóngase que usted en su moto alguien le atropella y le dice, mira Diego, te atropellé la moto, te la dañé, toma una bicicleta. ¿Tú qué le vas a decir? No es suficiente, ¿cierto? El pecado del hombre es tan grande y ofende tanto la santidad de Dios que un simple cordero no era suficiente. Por eso era necesario
una propiciación suficientemente grande, suficientemente divina, para que pudiese pagar la ofensa que el hombre le ha hecho a Dios con su pecado. Y la única propiciación suficiente era Cristo, satisface la ira de Dios. Sí, Alex. Teniendo en cuenta que Dios creó algo perfecto Sí, claro. y que tenía una plena relación con él, que le conocía a Dios, y al hombre pecar, dañó eso. Rompe la comunidad. Claro, que era lo más importante, porque el propósito de Dios es que le conozcamos para que le glorifiquemos. ¿De acuerdo? Era En el Edén, el hombre vivía en perfecta comunión con Dios. Cuando el hombre peca, le da la espalda a Dios. Si Dios está de frente y tú le das la espalda, ¿hacia dónde vas? Hacia el mal. Lo que hemos hablado, el término que nos explica constantemente nuestro anciano Mario con respecto al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Voy de frente al pecado, doy un giro de 180 grados a ir hacia la santidad. Si yo estoy de frente a Dios y le doy la espalda a Dios, voy hacia la perdición. Eso es lo que hace el hombre. Cuando el hombre peca, queda esclavo del pecado. ¿Sí? Esclavo del pecado. Dios establece ese plan de rescate, rescatar al hombre de esa esclavitud. Pero en su misericordia, Él lo quiere rescatar, pero en su justicia, Él debe hacer que pague por ese pecado. Por eso es que determina que sea un sustituto el que pague en nombre del hombre, y ese es Cristo. porque el propósito de Dios es restaurar al hombre, ¿no? Y restaurar significa traer de nuevo a su estado como Dios lo. Nuevamente, restablecer la comunión. Sí. Amén. ¿Algo más? Vamos entonces a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor bendito, porque, Señor, tu santa palabra tiene una sabiduría infinita. Sin embargo, Señor, nuestra mente humana es limitada. Por eso es necesario que sea tu Santo Espíritu revelándonos en nuestro corazón. No conocimientos académicos, no cosas que memoricemos, sino que seas tú revelándonos a nosotros, Señor, tu santa verdad, tu santa palabra. Gracias, amado Señor, por Cristo. Gracias por la gran sustitución. Gracias por la gran transferencia. Gracias por la muerte sustitutiva. Gracias, Señor, por la expiación sustitutiva. Le pido a mis hermanos que no se preocupen por si no se aprenden esos términos, pero saber en qué consiste tu grandeza y tu misericordia, Señor, nos llena de gozo y esperanza. Y de saber, amado Padre, que todos los avatares de este mundo, todos los afanes que muchas veces nos hacen perder, Señor bendito, la tranquilidad, no son nada, Señor, comparado con lo que tú tienes para nosotros. Por eso, Padre, te pedimos perdón por nuestra desconfianza, por nuestra falta de fe, muchas veces por nuestra ligereza, y anhelamos, amado Padre, que reveles en nuestro corazón todos los días a tu Hijo Cristo, Cristo crucificado, como dice el apóstol Pablo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.